Tardes oyentes de su emisora Radio Cultural, ¿cómo están? Espero que la esté pasando bien. Estamos en la 88.3 y está conmigo, Marvin y Adrián, que nos visita desde Alajuela. Qué bueno, y saludar por supuesto ahí a Melania, que le dejamos ahí el sonido, y a mí José Andrés. Qué bendición el que mucha gente nos pueda sintonizar. Hay gente que ahorita viene tal vez sintonizando, montándose su carro, puso la emisora, quédese ahí. Porque hoy vamos a hablar, me contaba Marvin algo importantísimo. Hay tres voces que nos hablan. Marvin, ¿cuál te gustaría escuchar? Indudablemente, buenos días tengan todos, buenas tardes. Aquí esperando, como siempre les digo, hermano Roberto y amigo que me escucha, esperando que estén atentos, como esperando recibir algo en esta mañana, porque así es que uno recibe. Aquel inválido que estaba fuera del templo de Hermosa dice que él estaba atento, esperando recibir de aquellos apóstoles algo, y recibió. Aleluya. También agradecerle aquí a mi sobrino Adrián, que nos visita. Qué impactante tener un joven. ¿Es un joven de cuántos años, Adrián? 20 años. 20 años, y aquí está. Yo he invitado a muchas personas a venir a la emisora y es como echarle agua caliente a la gente, hermano Roberto, porque sí, y yo agradezco que algunas personas no vengan, porque es acusado por su conciencia, por su mal vivir, que no se sienten preparados. Yo le he dicho a la gente, vamos a la emisora, ay, es que tengo que prepararme. No, señor, el soldado de Dios tiene que estar preparado, listo, para que cuando Dios lo ocupe. Y volviendo al tema que nos trae, es que decía el hermano Roberto que hay tres voces que el ser humano escucha. Tal vez hay más voces, pero hay tres voces importantes en esta vida, que es la voz suya propia, aleluya, la voz de Dios, y dejemos de último al cachudo, aleluya, la voz de Satanás. Indiscutiblemente, indudablemente, estas tres voces se hacen presentes en nuestras vidas, a lo largo de nuestras vidas, y hace años me dieron a mí la enseñanza de estas tres voces, pero no había rumiado la enseñanza, Adrián, yo, acerca de que las voces, es normal que no sean al mismo tiempo las tres voces, sino que en su orden, alternativamente. Es normal en cualquier reunión y en cualquier cosa, porque yo recuerdo, Adrián, cuando uno está en el colegio, usted recibe ciencias, matemáticas, arte, esto, pero cada vez un profesor, imagínese que se le metan los 5 profesores al aula y le den la enseñanza. ¿Qué pasaría? Eso sería definitivamente un desorden totalmente. Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los que nos están escuchando y presentarme. Mi nombre es Adrián, mucho gusto y buenas tardes. Y definitivamente este tema de las tres voces es algo muy importante, porque así como lo acabas de decir, tío, escuchar 5 profesores dando una misma materia o tal vez materias diferentes al mismo tiempo es un desorden, y no podemos prestar atención a una porque las demás nos van a confundir. Amén, así es. Y entonces, qué importante es esto, hermano Roberto. Y la moraleja fue la que más me impactó, y la voy a decir de una vez antes que se me olvide. La moraleja de las voces que escuchamos a lo largo de nuestra vida es que si usted escucha la voz suya, la de su carne, la de su humanidad, la voz mundana, podemos decirle, si usted se escucha a usted mismo, usted no puede definitivamente escuchar ni la voz de Dios ni la voz del diablo. Si usted escucha la voz del diablo, usted no puede escuchar su voz ni la de Dios. Y aquí es donde está lo lindo: si usted escucha la voz de Dios, usted no puede escuchar ni la del diablo ni la suya. Y allí es donde está, hermano Roberto, la verdadera moraleja y la enseñanza tremenda. Y le decía yo a Adrián ahora en el taller, hermano Roberto, que uno, a como se aleja del pecado, se acerca a Dios. Matemáticamente, si usted se aleja del pecado, se acerca a Dios. Pero ¿cómo está este mundo tan tremendo que hasta las enseñanzas cristianas hoy en día le están diciendo a la gente que usted no es perfecto y que usted es esto, y que casi que poniéndolo como un pecador normal? Cuando la Biblia habla de que somos justos, justificados, renovados, aleluya, santificados, y ayúdenme con algunos otros términos de santidad, aleluya, el que es santo, santifíquese más todavía, amén, aleluya, y es que entre más se acerca uno a Dios, ¿cómo le cuesta caer? ¿Cómo cuesta vivir una vida? Y ya le dije, yo me alegro de que Adrián hoy haya recibido la invitación, hermano Roberto, desde el día que lo invité ya él estaba atento y deseando, aleluya. Esto significa que Adrián está cerca de Dios y dispuesto a servir. Así es. Escuchó la voz de Dios en ese momento. Exacto. Cuando le di la invitación, él escuchó la voz. Porque le voy a decir una cosa, Adrián, un joven de 20 años, vea, esto se lo voy a decir con temor y temblor. Adrián tiene mil razones para no estar aquí.
y solo una para estar aquí. Amén. Aleluya. Ya le dije, tal vez no son 3 voces, son más las que uno escucha. Las excusas, Dios no las admite, Adrián y Roberto y amigo que me escucha. Dios no acepta excusas. Usted le pudo haber dicho, porque trae la excusa del mundo, no tuve tiempo, no, y en realidad pues no se acordó, solo excusas. Y Adrián no puso ni una excusa para estar aquí. Marvin y yo ahora le hacía a hermano Marvin la comparación con Jonás. Que Jonás se puso a escuchar la voz del miedo, la voz de él. Y Sí, empezó a huir exacto. de Dios. Y qué mal le fue a Jonás. Le fue tan mal que en el barco que pensaba huir, a donde supuestamente él se estaba escondiendo de Dios para vivir lo que quería, fíjese que se empezó a hundir y lo tiraron a él junto con todo y cosas demás. Y tan mal le fue que se lo tragó un pez. Y estuvo ahí, Dios no permitió que muriera para que pensara bien que de Dios no se huye. Y estuvo 3 días, Dios pudo haber permitido que el pez se lo comiera y se muriera Jonás, pero no, ahí estaba en la panza del pez y estaba haciéndole, como dicen aquí en Costa Rica, le están haciendo sopro, le estaban haciendo mente. Jonás le estaba haciendo mente y le pidió perdón al Señor y se arrepintió de su pecado. Y dice, si me saca de este pez, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a hablar de Dios, yo voy a ir a decir lo que el Señor me mandó a hacer. Y en verdad, escuchó la voz de Dios y fue. Y qué lindo que el propósito de Dios en Jonás se cumplió. Él salió, pero ¿qué pasó? Cuando no cumplimos, cuando no escuchamos la voz de Dios que nos manda a hablar de Él, que nos manda a hacer cosas, en vez nos va mal. Por lo mismo, porque la voz de uno o la voz del enemigo grande que todos tenemos, él vino a qué? Vino a matar, a hurtar Amén. y a destruir. Ajá. Y entonces usted no piense que nada de lo que le diga el maligno, nada de lo que le diga el maligno va a ser para beneficio suyo. Porque Dios está interesado en salvarte, porque Dios es tu amor, en darte bendiciones, en darte cosas lindas. Tú estás pensando en usted mismo, en ver cómo se satisface, en ver qué logra, en ver qué carrera toma, en ver qué carro compra, en ver qué ropa se pone. Pero la voz del enemigo está viendo a ver lo que te dice en la cabeza para matarte, para robarte y para destruirte. Así que en vez de los pensamientos, y como eres tan mañoso, él te dice cosas que usted en veces ni se sabe, ni se percata que vienen del parte del enemigo. Un tipo de venganza, un tipo de hacer algo malo, un tipo de robarse algo, vea qué feo. Pero ¿en qué termina eso? Termina mal, porque la voz del enemigo simplemente está porque él no quiere. Satanás es nuestro enemigo, nunca crea que es su amigo, nunca crea que Satanás es su amigo. Sin embargo, Dios está hablando. Uno puede pensar cosas en veces correctas, pero en veces no. Pero cuando le ponemos a Dios nuestro pensamiento, yo lo pongo por testimonio. Yo cuando decidí casarme tenía 22, 23 años y empecé a doblar rodillas y conocí tal vez una persona y conocí a otra, pero no, sentía que no. Y seguí y empecé a doblar rodillas y le dije, Señor, yo quiero que usted me dé una esposa. Y el Señor me dio una esposa, bueno, porque ahora hay de todo. Usted cuando se casa con una persona en veces no sabe que se va a casar. Pero usted la pide al Señor, el Señor le va a dar la persona que usted necesita, la persona correcta. Y es una bendición porque Dios me dio una esposa que ha sido una bendición para mi vida. Sí, amén. ¿Por qué? Porque escuché la voz de Él, escuché también, y claro, uno tiene que ponerse guapo y todo eso, ¿verdad? Pero el asunto es que uno muchas veces decía, por ahí una persona se va en veces por lo lindo, se va por una cosa, no, hay que irse por lo que Dios tiene para usted. Y es fácil porque usted siente paz en su corazón cuando escucha la voz de Dios y hace las cosas que Dios quiere que haga. Hay algo que quiero que tomemos en cuenta y quisiera decirle a Adrián que nos abunde en esto, ya que es el más joven de los 3 que estamos aquí, porque yo tengo 52 años y Roberto tiene como 70, no sé cuánto, pero preguntémosle a un joven de 20 años si es fácil, si se puede cumplir, Adrián, la voluntad de Dios en este mundo de maldad, en este mundo de deleites, vicios. Con 20 años se puede cumplir la voluntad de Dios. Bueno, hace poco, mientras nuestro amigo Roberto estaba hablando, se vino a mi mente un pasaje de la Biblia sobre una historia de un hombre
que seguía la voz del diablo, que vino a destruir, y es Saulo. Saulo destruía a los cristianos. Saulo los perseguía y los mataba solo por creer en Dios. Pero llega un momento en el que Saulo tiene un encuentro con Dios y Dios le habla y le dice: ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dice: Señor, estoy aquí, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y él le dice: ve y haz mi voluntad. Y le cambia el nombre, ya no se llama Saulo, ahora se llama Pablo. Y muchos dicen: necesito tanto tiempo para predicar, para estar preparado para hacer la obra. Pero Pablo necesitó solamente 3 días. 3 días. 3 días para poder ir a predicar, y es el que escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Mi respuesta hacia la pregunta que vos me acabas de hacer, tío, es que sí se puede hacer la voluntad de Dios, por supuesto, pero lo que necesitamos y lo que tenemos que tener primeramente es un corazón dispuesto, un corazón que quiera hacer la voluntad de Dios y no que quiera hacer nuestra propia voluntad, porque a veces, como dijiste vos de la moraleja, cuando escuchamos nuestra propia voz, omitimos las otras dos, pero cuando escuchamos la voz de Dios, ahí esa es la que nos va a prosperar, esa es la que nos va a dar cosas en abundancia, y a veces no necesariamente Dios nos tiene que dar algo para poder ver que Dios es bueno. Simple y sencillamente Él nos dio la salvación. Jesús vino a morir por nosotros y vino a hacer la voluntad del Padre estando en este mundo. Entonces, si Jesús lo pudo hacer y yo soy un seguidor de Jesús, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, mi respuesta hacia tu pregunta es que sí podemos hacerlo en este mundo, sí se puede hacer la voluntad de Dios. Claro que sí se puede, hermano Roberto, claro que sí. Pero usted me dice, bueno, es que, por ejemplo, esto es como que cuando el papá le compra la bola al niño. No, sí, no era, mejor la digo yo. Sí. Digamos que le compra una bola y hace un planchet bien lindo para que jueguen bola. Pero tienen un celular y los niños prefieren estar encerrados ahí con la tecnología bien metidos y no salen a hacer ejercicio, no juegan bola y empiezan muchas veces a contaminarse su mente con tanta tecnología y empiezan a embotagarse su mente y poco a poco se empiezan a enfermar porque ellos pueden escoger, pero no quieren el ejercicio, no quieren jugar bola. Por eso es lo mismo, hay que aprender uno a saber. Y mami, como usted me lo explicaba mejor fue ayer. Sí. Yo le decía a Roberto que yo encontré una analogía ahí para explicar bien este asunto de la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios en ninguna manera es la voluntad del hombre. La voluntad de Dios es tan diferente a lo que nosotros queremos, que yo le decía al hermano Roberto que eso es como meter a un niño en un cuarto tecnológico, pero darle un balón y decirle: es bola lo que va a jugar. El niño no va a entender, o sea, con todos los aparatos, tablets y computadoras y todo, pero le dice el padre: es con este balón que va a jugar, porque con el balón hace ejercicio y se sube. Así es la voluntad de Dios en este mundo, es inentendible, pero es lo mejor. Es lo mejor, está comprobado que la voluntad de Dios da vida. El que crea en mí, dice la Biblia, que esté muerto, dice, vivirá. Aleluya. La voluntad del hombre nunca lo ha llevado por ningún buen camino. De hecho, hay un pasaje que dice que hay caminos que al hombre le parece perfecto. Le parece al hombre, pero en realidad su fin es camino de muerte. Aleluya. Marvin, y una pregunta, porque me decía, y yo entonces uno habla con personas y dice: pero qué de malo tiene ir a tomarse una cerveza, qué de malo tiene ir a bailar, qué de malo tiene ir a una fiesta. Y lo mismo que usted decía, estamos en un mundo donde hay de todo eso. Y ya le voy a decir, hermano, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo gran malo de todo esto? Es que no está Dios en este lugar. Ajá. Es solamente eso es lo malo, hermano Roberto. No crea que es nada más, es solamente que ahí no está Dios. Usted no se goza con Dios, usted no se porque esto de la voz de Dios, que hay que decir esto para que la gente entienda un poquito de que, porque tal vez hay alguno por ahí que está diciendo: ¿y cómo hago yo para escuchar la voz de Dios? Bueno, empiece a dejar de escuchar su voz. Aleluya, empiece a dejar de escuchar. Y saben cómo Dios habla directamente a las personas. Usted no ocupa un mediador ni nada de eso aquí en la tierra. Usted tiene un libro, porque casi todo el mundo tiene, y si no lo tiene, se llama la Biblia, la palabra de Dios, que es lo más seguro. Y ya se puede conseguir hasta en cualquier App Store, ¿verdad? Entonces ya está al alcance de nuestra mano. Aleluya, así es. Y es la palabra profética más segura, dice. Esa es la manera de que Dios se comunica con el ser humano. Empiece a leer la Biblia. Yo le digo a la gente que si quiere hablar con Dios, póngase a orar. Pero si quiere que Dios hable con usted, empiece a leer la palabra. Aleluya. Y empiece a orar y empiece a interesarse. Esto es como cualquier vicio.
Esto es como cualquiera que empieza a jugar bola y entre más juega más quiere, empieza a buscar de Dios poquito a poco y usted va a ver que va a ir creciendo y va a ir creciendo y ya tenemos el apóstol del apóstol Pablo que en 3 días el hombre era un apóstol, era un guerrero, un santo, era un apasionado. Era un apasionado. Aleluya. Con 3 días yo a Pablo le llamo el apóstol helicóptero. ¿Por qué? Porque en 3 días los helicópteros de una vez se levantan a volar. En cambio Pedro es el apóstol avión, que él ocupó de varios. Primero negó al Señor, se hundió en el agua y cortó una oreja y hasta que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Aleluya. Pedro fue uno de los últimos que dejó de oír su voz. Él andaba con los apóstoles, pero andaba una cutacha ahí. Todavía él escuchaba su propia voz. Aleluya, pero luego el aposento alto, y esto quiero que lo entiendan. Hay mucha gente que se agarra de los errores de otros, inclusive hasta los mismos apóstoles han querido agarrarse. Pero usted no mira a ningún apóstol luego el aposento alto. Aleluya. Luego del aposento alto, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Así es. Aleluya. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted deje de pecar, aleluya, cuando usted se santifique, entonces vendrá sobre usted el Espíritu Santo, que es el que redarguye, el que convence, el que guía, el que enseña la palabra de Dios. Es la comunicación directa de Dios con usted. Y cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, aleluya, es cuando usted puede, yo le digo a la gente, caminar en el aire. Aleluya. Es otro nivel ya. Pero yo quiero agregar algo a ese punto, tío, porque vos decís sobre la santidad, y a veces la gente piensa que la santidad es estar en lo más alto del ser cristiano y que ya soy un ente todopoderoso. Pero la santidad a veces es negarse a sí mismo y empezar a hacer la voluntad de Dios. Que antes dijimos que se puede hacer en este mundo la voluntad de Dios, pero lo único que necesitamos para poder ser santos es tener un corazón dispuesto y apasionado por la obra. O sea, quiere decir que buscar la santidad en veces es tratar de no decir malas palabras. Es buscar casarse en lugar de untarse. Es tratar de Al principio es tratar, pero luego unos días ya usted es normal para usted. Yo le digo a la gente que es imposible que una mala palabra salga de mi boca. Así yo lo confieso, porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Yo le digo a la gente, es imposible que una palabra salga. Y si algún día, bueno, también conozco la palabra y esta palabra me da mucho miedo a mí. La que dice, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. A mí no me gusta esa palabra, aleluya. Yo como que no quiero eso. Yo quiero permanecer porque la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cuídese, llénese, aleluya. Y esto de estar aquí, esto de servir a Dios, es lo que sirve para estar en una vida de santidad, es trabajar. Eso es lo que da santidad. Marvin, y muchas veces dice, pero ¿cuándo? Si el enemigo nunca te va a hablar. Y vemos que a Jesús, cuando estuvo en el desierto y ayunó por 40 días, el enemigo llegó, el maligno, le digo yo. Conversaron, se puede decir que conversaron. Llegó y le dice, Jesús, si se porta y me adora, te voy a dar todos estos reinos. Y le enseñó las ciudades en aquellos tiempos. Y hoy día quizás puede ser que te lo diga a ti, de alguna o de otra manera, el enemigo. Pero no hay que hacerle caso. No hay que escuchar esa voz, hay que escuchar la voz de Dios. Así es, y lo de las 3 voces que estábamos hablando al principio, es que usted las va a escuchar durante su vida. El poder está en tener el dominio propio, que solo lo da el Espíritu Santo de Dios dentro de nuestra vida. La Biblia dice en la Biblia, allá en las epístolas del apóstol San Juan, que el Hijo de Dios no practica el pecado, no peca, y por último dice que no puede pecar. No puede pecar, dice hermano. Un pasaje dice que empieza no pecando, no practicando, y luego ya no puede. No puede por más que quiera. Y entonces yo le digo a la gente, empiece a dejar de obedecerse usted mismo, porque también esto no lo sabe mucha gente, hermano Roberto. Hay gente que no sabe que su primer enemigo es usted mismo. Es el cuerpo que te pide vicio, que te pide placer, que te pide droga, que te pide... No haga caso. Yo no entiendo por qué son tan sensibles, por qué son tan alcahuetos con su propio cuerpo. Aleluya. No entiendo. Y traía algunos ejemplos acerca de lo que es escuchar la voz de Dios, la voz del diablo, porque miré una noticia donde un padrastro mató a un niño de meses, hermano Roberto, asesinó brutalmente a una criatura indefensa. ¿Qué voz escuchó este? Lógicamente la voz del diablo, no escuchó ni la de él, mucho menos la de Dios. Aleluya, y muchas veces los jóvenes y todos están escuchando sus propias voces.
que compres zapatos, que compres esta gorra, que compres solo cosas vanidades de este mundo. Si ustedes escucharan la voz de Dios, entonces sabrían que la Biblia dice y Dios dice en este mundo todo es vanidad. Qué importante que saber que todo es vanidad. Hermano Marvin, y yo quiero que cuente su testimonio que usted le decía ayer a la señora. Yo no ocupo un montón de cosas para vivir. Sí, que ella me preguntaba a mí que cuáles eran los problemas míos, y yo tuve que decirle sinceramente que no tengo ningún problema. Y me decía ella, ¿y económicos? Porque todo el mundo tiene, hermano. Y amigos, todo el mundo tiene. Y yo le dije, no, yo no tengo. Porque Jehová es mi pastor, Él es mi creador, Él no me da prueba que no pueda soportar, Él juntamente con la tentación me da la salida. Estoy armado. Aquel día hablábamos de la armadura de Dios, que es espada, coraza. Yo estoy armado con todo. Pero es que hay gente que ni siquiera sabe que existe la armadura de Dios. Que yo decía que es muy importante la espada, hermano Adrián, porque el escudo es como para soportar golpes, la coraza como para repeler, pero la espada, Adrián, es para írsele encima al enemigo, encima dándole a él y haciéndolo retroceder y haciéndolo, como dice la Biblia, huir de vosotros al diablo. Exacto. Aleluya. Amén, tío, así es. Es más, quiero utilizar algo de la espada en este momento. Dice 2 Timoteo 1:7, que es además uno de mis versículos favoritos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, hoy. Exacto, ahí es donde quiero llegar, al poder, al amor y al dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos nuestra propia voz se nos olvida que tenemos poder. Ni amor, ni nada. Ni nada de eso. Y ahí es donde empezamos a vivir en cobardía, en temor. Empezamos a ver nuestros miedos, nuestras debilidades, ¿cómo decirlo? Y muchas veces alimentamos nuestras debilidades. Sí, Uno mismo las alimenta. exacto, nuestras debilidades. Pero cuando escuchamos la voz de Dios y entendemos que en Él tenemos poder, que tenemos esa armadura que es poderosa, esa armadura que es indestructible, que además tenemos el amor, que cuánto Cristo nos predicó del amor, ¿verdad? Que ese es lo que más necesita este amor en el mundo en este momento, que es el amor. Y además de eso, que Él nos ha dado dominio propio. Que cuando entendemos que es ahí donde tenemos que dejar nuestra voz a un lado, para poder escucharle a Dios y empezar a hacer su voluntad. Amén, hermano Roberto. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Cuando te hace lo bueno, difícilmente te van a acusar de un delito. Pero lo importante, Marvin, que nosotros estamos hablando aquí, bueno, estamos hablando de la audiencia, pero estamos hablando también a la oveja 99, o al número 1. Aquella que tal vez se desvió escuchando la voz suya o la voz del enemigo y en veces ya no sabe qué hacer, quizás está atormentado, quizás ya antes de hacer un negocio no consultó con Dios, sino que su negocio se enredó completamente y antes de consultar la voz de Dios, consultó su propia voz y empezó a buscar un camino equivocado y se metió en adulterio y fornicación. Ahorita no sabe qué hacer, se siente enredado. Déjeme decirle, aquí no estamos para jugar, estamos para orar por usted, porque Dios tiene la salida para todo eso. Dios te puede dar la oportunidad y nada más que usted la aproveche y dígale, Señor, perdóname. Yo quiero estar haciendo y escuchando tu voz, haciendo tu voluntad, siguiendo tus caminos. Quiero sentirme bien, aunque el mundo me diga loco, porque esto de ser cristiano la gente le dice locura, pero es un completo. Solo el que es cristiano sabe que siente paz en su corazón y que nada lo puede acusar el enemigo y que se siente libre. Y que tal vez no tiene las bolsas llenas de dinero, quizás no tenga aquella salud terrible que es un completo deportista, pero está con gozo en su corazón porque siente el Espíritu Santo dentro y le puede abrazar y le puede sentir. Y ya no busca el pecado, ya no busca lo suyo, porque quiere buscar la voz de Dios, quiere ver en qué le agrado, Señor. Yo quiero ver en qué te agrado hoy. Ahí es, hermano Roberto, donde va a entrar Satanás. Cuando usted deja de escuchar su voz, aleluya, entonces sí, porque antes el diablo no se mete con usted, porque usted ya está totalmente rodeado, usted solo está rodeado. Satanás no necesita hacer leña del árbol caído. Parece mentira, ese dicho es del hombre, pero Satanás no hace leña del árbol caído. El árbol que está caído, no da ningún problema. Pero cuando usted se empieza a buscar de Dios, ahí es donde va a venir verdaderamente la voz de Satanás también. Exacto. ¿Pero qué? Ya tenemos a Dios mirando que usted está tratando de lavar sus vestiduras. Entonces Dios no te va a dejar solo tampoco, hermano. Aleluya, no te va a dejar solo. Dios conoce, dice que Él no desaprovecha un corazón contrito y humillado. Cuando usted ya está contrito y humillado y esté buscando a Dios, Satanás va a venir.
pero Dios te va a dar la inteligencia, la fortaleza, aleluya, Amén. para que puedas intervenir. Y quiero decirle esto, que acuérdense que con Adán y Eva, Dios le dio un mensaje a Adán, le dijo, no toques de aquel árbol, y luego Satanás tuvo su tiempo a solas con el hombre también. Lo que decíamos antes, no, las voces no se vienen de una vez las dos al mismo tiempo. Dios habló con el hombre, le dijo sus directrices, luego Satanás habló, y la mujer, que fue la primera que tomó la decisión de obedecer a Satanás. Yo quiero decirle a usted que ni Dios ni el diablo pueden mandarlo a usted. Usted decide a quién le obedece. Así es que, como dice el mismo Dios, yo he puesto la vida y la muerte. Inteligentemente, escoja pues la vida para que viva. Así es. Muchas gracias, Marvin, por su reporte. Muchas gracias, Adrián. Para servirles. Qué bendición. Y estemos en su oración orando por la gente que en verdad quiere escuchar la voz de Dios. Porque la que escucha la voz del enemigo, el enemigo recuerde que no quiere nada bueno para usted. Había un mensaje para los jóvenes ahora, los jóvenes, porque aquí estamos representados 3 generaciones, rapidito para los jóvenes. Bueno, para los jóvenes que nos escuchan, si ustedes están pasando por alguna situación difícil, si ustedes piensan que su vida no tiene sentido, lo único que le va a dar sentido es Dios. Cuando yo abro mi corazón a Dios, cuando yo abro mi vida y mi ser, mi espíritu a Dios, ahí es donde nuestra vida comienza a cambiar. Se los digo yo que pasé por situaciones difíciles donde mi familia estaba destruida, donde mis familias estaban a punto de morir, familiares estuvieron a punto de morir, y Dios fue el único que me dio paz, el único que me dio tranquilidad. Ante cualquier adversidad que ustedes tengan, cuando busquen a Dios, cuando busquen de verdad Dios, Él empezará a hacer su voluntad en ustedes y ustedes empezarán a escuchar su voz, y ahí es donde van a empezar a cambiar y a tener una nueva vida, van a ser más felices y van a ser más plenos. Gloria a Dios. Y acuérdense que la santidad 99.9 no sirve para nada. Así Dios les es. bendiga.